amigos? Bienvenidos a Divulgantes, el lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades. Hoy vamos a hablar de posmodernidad. Vamos a tratar de hacer una serie de videos hablando precisamente de la idea de la posmodernidad. La idea de la posmodernidad se pone de moda una vez que en 1979 Jean-François Lyotard publica La condición posmoderna. La posmodernidad surge precisamente de que las ideas centrales del pensamiento moderno dejan de ser naturales o evidentes por sí mismas, y es cuando surge el malestar de la modernidad para transitar hacia nuevas ideas que podrían llamarse posmodernidad y que podrían construir una nueva figura del mundo. Una crítica que no busca reestructurar o recuperar el pensamiento moderno, sino trascenderlo. ¿Cuáles serían algunas de estas críticas? En primer lugar, la crítica a la idea de progreso. La idea de progreso dice que es precisamente el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico lo que llevará a una mejora de la vida humana. La idea de progreso establece precisamente la condición de que si se mejora el conocimiento científico y tecnológico, por fuerza e inevitablemente se llegará a un mundo mejor. Bueno, esta idea es poco sostenible el día de hoy, y aunque se siga desarrollando el conocimiento científico y tecnológico, el control que se supone que teníamos sobre estos desarrollos es lo que está puesto en duda. Otra idea de la posmodernidad es que frente al universalismo occidental moderno, se está proponiendo un pluralismo. Y en este frente, en esta idea de la pluralidad cultural, frente a las ideas universales de la modernidad que se extienden precisamente, como diría Lyotard, por un metarrelato, como una idea de que debe dirigir a la humanidad como civilización completa, universal, precisamente, se están reforzando precisamente ideas de particularidades socioculturales y de espacios locales. Una de las primeras cosas precisamente que hace Occidente para modernizarse es diluir la idea de su propia pluralidad, y por eso se confunde muchas veces la cuestión de la crítica al universalismo con la cuestión a la crítica de Occidente, pero no es la crítica al Occidente como tal, sino precisamente a la construcción de la idea moderna a partir del proyecto universalista occidental. Otra característica de la posmodernidad es el reconocimiento del poder y de la importancia de la baja cultura o de la cultura popular, relacionada precisamente con el pluralismo y la diferencia. Ligado a este también está la idea del fin de los grandes relatos. Lyotard nos dice precisamente en La condición posmoderna que este fin de los grandes relatos tiene que ver precisamente con la idea de la homogeneidad y la universalidad de todos los seres humanos como una sola civilización y como una sola cultura. Existen muchas cosas que decir y explicar sobre todos estos temas, pero no es el objetivo de este video. Efectivamente, nosotros vivimos en un solo mundo, un mundo que no tiene estas barreras artificiales de los estados-nación, y sin embargo, los estados-nación se están dando cuenta, por ejemplo, a partir de la pandemia, que es casi imposible abandonar la idea de la producción energética o alimenticia del propio Estado-nación para que todo sea una red global. Esto lo que hace
que el problema se vuelva sumamente complejo. Por un lado, tenemos un mundo global donde circulan los microplásticos, la contaminación, el calentamiento global, la crisis ambiental contemporánea, y por el otro lado, si tenemos sistemas de Estado-nación con diferentes perspectivas políticas, perspectivas culturales, industrias transnacionales, en fin, la idea de la posmodernidad sobre estos grandes relatos es que la dirección que daba el gran proyecto civilizatorio de la modernidad nacido en Occidente está fracturado. Y por lo tanto llevaría a otro punto que sería la revalorización de las culturas no occidentales. Existe mucho conocimiento desarrollado por comunidades locales en todo el mundo. Conocimiento que es cada vez más importante en este mundo altamente deteriorado, y que no todo el conocimiento científico y tecnológico lleva a la condición de una vida mejor. Y entonces ahí podemos unir precisamente la crítica de la idea de progreso con la idea de la pluralidad. La posmodernidad reconoce el valor del conocimiento en matrices no occidentales. También una idea posmoderna es la idea de la naturaleza como una otredad que merece respeto. Otro punto crítico de la posmodernidad sería la construcción de movimientos sociales locales dirigidos o motivados e impulsados por aspectos plenamente locales y no solo bajo las ideas revolucionarias universales, al estilo de los antiguos movimientos sociales, de los clásicos movimientos sociales transnacionales, como la idea de la revolución o el proletariado. Otro punto importante del que habla la posmodernidad es el cansancio de la vieja Europa, el cansancio que se refleja en que ya no puede servir como único modelo precisamente del desarrollo de un proyecto civilizatorio universal. Otra característica más de la posmodernidad sería la pérdida de centro. Ya no se trata precisamente de encontrarle un centro, un estado dirigente a la política internacional, sino la aparición de múltiples actores y la multiplicidad de elementos en conflicto locales que se combinan a su vez con elementos nacionales. Otro aspecto del pensamiento posmoderno sería el reconocimiento de la hibridez, de lo híbrido, de lo mezclado, de la combinación de presente y pasado. Por ejemplo, podría ser en el caso del arte, cuando grupos indígenas cantan en su lengua natal canciones de rock, o por ejemplo en el desarrollo de tecnologías antiguas combinadas con técnicas modernas, donde se traspasan barreras sociales, culturales, tecnológicas, etc. Ahora bien, es importante reconocer que cada una de estas características puede generar beneficios sociales, culturales, materiales e institucionales a múltiples comunidades, pero también llevan en sí mismo una propia dialéctica de la posmodernidad. Es decir, así como existe el lado oculto de la propia razón, una dialéctica de la ilustración, donde aquello que es ilustrado se transforma en barbarie, también existe una dialéctica de la posmodernidad, donde el reconocimiento de lo local podría transformarse, y eso es precisamente lo que dicen sus críticos, en una barbarie tribal, o en el caso de la hibridez, de una apropiación cultural
donde se pierda el significado de los componentes de esos híbridos. Otra característica de la posmodernidad es el reconocimiento del pasado y la importancia de la historia. El hombre moderno siempre pensaba en el futuro a partir de la idea de progreso y pensaba que el futuro siempre sería mejor. El pensamiento posmoderno tiene la facilidad de revisitar el pasado y encontrar guías importantes para la vida en el mundo tradicional. Otra característica del pensamiento de la posmodernidad es el renacimiento de la idea de comunidad. Así como la modernidad está basada en la idea del sujeto moderno, individual e individualista, que finalmente se transformó en un individuo egoísta y egocéntrico, hedonista además, el pensamiento posmoderno está pensando precisamente a través de lo plural, de lo local y lo popular, el renacimiento de la comunidad. Un aspecto, por ejemplo, que los libertarios atacan con suma fiereza. También, otra característica del pensamiento posmoderno, o otro rasgo, podríamos hablar de una revalorización de las formas de vida tradicionales de todos aquellos que fueron despojados de poder durante la construcción del pensamiento moderno, ¿no? Las comunidades locales, los grupos indígenas. Así nos encontramos en el debate entre la modernidad y la posmodernidad. Bueno, y eso fue todo por el video de hoy. No te olvides de suscribirte al canal y darle un like si te gustó el video. Hasta luego, amigos.